capítulo 29 del libro Discípulos. No se trata de caminar con Él, sino de seguirlo, por el pastor Joel Barrios. El tema de hoy es Bienaventurado el que no tropieza en Jesús. Leemos en Mateo capítulo 11, verso 6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Chasco, tristeza, dolor, confusión y soledad era lo que sentía después de haber dado todo por cumplir fielmente la misión que se le había encomendado. ¿Dónde estaba Dios en esos momentos? ¿Sería que él también se había confundido y el humilde carpintero no era nada más que precisamente eso, un humilde carpintero? Juan lo había presentado, lo había bautizado, había permitido que sus discípulos fueran sus discípulos. Él había dado un paso al costado para que Jesús pudiera crecer y se había gozado en la seguridad de que era el Mesías. Sin embargo, ahora Jesús parecía haberse olvidado de quien le había preparado el camino. Juan no pedía volver al desierto a predicar y ocupar el mismo lugar que había ocupado antes. Lo único que pedía era poder ser testigo directo, si es que en realidad Jesús era el Mesías, de sus obras y no estar encerrado allí, en una cárcel solo, sin poder comunicarse con el objeto de su misión, la gente. Él quería seguir colaborando, quería seguir preparando más camino, quería continuar siendo simplemente una voz que clamaba en el desierto. A todo esto, parecía que Jesús no tenía ni la más mínima intención de hacer algo por el profeta. El maestro continuaba su misión como si nada hubiera pasado. ¿Cómo te hubieras sentido si hubieras sido Juan el Bautista? ¿De qué te habría servido dar todo por el Señor? Juan no sabía si quejarse, reclamar, organizar un plan desde la cárcel o qué. Juan estaba en uno de esos momentos más difíciles que le toca vivir a un discípulo. Ese momento en que parece que Dios desaparece. El momento en que la lógica de los pensamientos humanos se deshace y se estrella contra la cruda realidad. ¿Es o no es? ¿Le pregunto o no le pregunto? Pero si yo recuerdo en ocasión de su bautismo haber sido impelido por el Espíritu Santo a descubrirlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿habrán sido solo impresiones? El más grande profeta que existió en el mundo tuvo que aprender a vivir por fe, como tú y yo debemos hacerlo. A veces pensamos que aquellos que enseñan y que predican no tienen pruebas. Si es así, pregúntale a Juan el Bautista. Todos, absolutamente todos, debemos perseverar en la fe. Y a cada uno se nos prueba individualmente, de acuerdo con la capacidad que Dios nos concede para resistir. Pero no entiendo, si Juan era el más grande de los profetas, ¿qué era lo que Dios creía que él todavía debía desarrollar a través de esa prueba? No tengo ni la menor idea. Me atrevo a afirmar que Juan fue puesto en esa circunstancia por ti y por mí, para que a través de su experiencia nosotros entendiéramos que el hecho de servir a Dios con todo el corazón no nos pondrá automáticamente fuera del chasco y del dolor. Entonces, Juan, viendo que Jesús no hacía nada, se dio cuenta de que todo lo que había hecho durante su vida había sido en vano. Al final, pensó, muchos de aquellos que actúan sin escrúpulos ni principios están gozando de muchos privilegios. Caifás, sumo sacerdote; Herodes, adúltero y rey; Judas, tesorero de la naciente iglesia cristiana; y así una cantidad de gente que profesa seguir a Dios y que lo traiciona con sus actos. ¿De qué sirve ser fiel si pareciera que los infieles son los que adquieren las recompensas? Como sus discípulos le habían propuesto por mucho tiempo un plan para escapar de la cárcel y Juan siempre lo había rechazado, ahora decidió aceptarlo. Es así que unos días después Juan se encontraba fuera de ella, pero no para predicar en el desierto. En esta ocasión lo encontramos sentado en un recinto secreto del templo, con los fariseos y saduceos, tramando un plan para liberarse del yugo romano y a la vez del humilde carpintero que lo único que hacía era estorbar los planes de independencia y grandeza nacional. Aunque lo que acabo de narrar no fue lo que sucedió,
Creo que, de una forma u otra, Juan hubiera terminado luchando contra Jesús si no hubiera aceptado el plan que Dios tenía para su vida. Eso es lo que siempre pasa cuando un discípulo pierde la paciencia. Yo sé que eso está mal, pero todo el mundo lo hace. ¿No has escuchado muchas veces esa frase? Si tú también estás tentado a decirlo, es necesario que hagas un alto y analice la razón de tu servicio. Es necesario que entiendas que las recompensas de Dios son mucho más abarcantes que aquellas cosas que nosotros vemos como recompensas, que no son nada más ni nada menos que migajas miserables que da el mundo. Sí, seguro, puedes decir. Pregúntale a Juan el Bautista, si es que le puedes preguntar, porque su cabeza terminó en una bandeja. No te confundas. Si bien el final de Juan fue aparentemente trágico, ese final fue en realidad el comienzo de la más grande recompensa que puede recibir un ser humano y la concreción de los deseos más profundos de su corazón. Te voy a mostrar ahora cuál fue la recompensa que tuvo Juan el Bautista. Si bien lo que te diré puede ser una especulación, me atrevo a decir que no me equivoco, conociendo la actitud que Dios siempre ha tenido para con sus hijos. Leamos Mateo 27, del verso 51 al 53. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Bien, me atrevo a decir, con un 99% de seguridad, que Juan el Bautista estaba entre esos santos resucitados. ¿Tuvo recompensa? No solo la tuvo en esta tierra, sino que la está teniendo ahora mismo en el cielo. Él deseaba colaborar con Jesús en su obra y colaboró con él de una manera que nunca hubiera imaginado. Así como sucedió con Moisés, Elías y otros, por momentos puede parecer que Dios desaparece de la escena de la vida de sus hijos. Sin embargo, el hecho de tener la percepción de que desaparece no quiere decir que Él desampara. A tan grande la prueba resistida con fe, tanto más grande será la recompensa que Dios te dará. Dios es un Dios de maravillosas sorpresas, y no dejará a ninguno de sus hijos sin darle la plenitud de sus bendiciones. Juan, en vez de quejarse con quejas y dudas en su mente, decidió llevar su caso al Maestro. Esa debiera ser nuestra actitud ante toda perplejidad. Por medio de sus discípulos, le preguntó, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Para el corazón de Jesús, esto resultó en un gran dolor. El más grande profeta que alguna vez haya existido dudaba de su manera de actuar y de quién era en realidad. ¿Qué podía esperar entonces de sus discípulos? Jesús no argumentó, solamente les pidió a los discípulos de Juan que lo acompañaran y vean lo que hacía, y que justamente eso le contaran a Juan. Los discípulos de Juan volvieron a su maestro, le contaron todo aquello que habían visto. Mientras ellos hablaban, el Espíritu Santo impresionaba el corazón del Bautista de la misma manera que aquel día que había dicho, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan ahora no dudaba, y la paz embargó su corazón a pesar de las circunstancias que lo rodeaban. Sus discípulos terminaron su reporte con un mensaje del Maestro: «Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí». Ese es el mismo mensaje que el Maestro te envía a ti en este día. Sigue siendo fiel. No desesperes. No pierdas la paciencia del Espíritu, ya que hay una recompensa y es más grande y gloriosa de lo que tú te imaginas. Que Dios te bendiga.